Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Laboratorio de Aplicaciones para OS X de la revista Mac Today. En esta nueva revisión vamos a ver una aplicación bastante conocida en el mundillo del podcasting. ¿Por qué digo bastante conocida en este mundillo? Porque es una aplicación llamada Audio Hijack Pro que nos va a permitir grabar audio prácticamente desde cualquier fuente. ¿Y qué tiene que ver eso con el podcasting? Pues bien, cuando es un podcast colaborativo, se hace generalmente pues mediante aplicaciones tipo Skype, Google Hangout, ese tipo de aplicaciones que nos van a permitir conversar en tiempo real con otra persona. Pues bien, Audio Hijack Pro es una aplicación que nos va a permitir grabar ese audio, es decir, nos va a permitir capturar ese audio de todas esas fuentes, es decir, grabamos por Skype, da igual que seamos 20 personas, va a grabar el audio que yo escucho en mi ordenador, con lo cual voy a grabar el audio de todas esas personas. Bien, Audio Hijack Pro es una aplicación que vale $32 ahora mismo. Y es una aplicación no de las baratas, pero realmente hace muy bien su función. No es un editor de audio, no os engañéis. Sencillamente lo que va a hacer es capturar ese audio y dejarlo a nuestra disposición para que lo editemos cuando nosotros queramos o para que lo publiquemos directamente si no necesita edición. Bien, la interfaz de Audio Hijack Pro es bastante sencillita. Tenemos una barra arriba que nos va a permitir controlar, digamos, la grabación, es decir, nos va a permitir hijackear una aplicación que le llaman, que lo que va a hacer ese botón de hijack que tenemos arriba a la izquierda es capturar la aplicación que le hayamos dicho para que cuando nosotros reproduzcamos cualquier tipo de fuente podamos grabar ese audio sin perdernos nada. Bien, en la parte izquierda, si os fijáis, tenemos una barra que nos permite seleccionar las aplicaciones que nosotros queramos para grabar desde esa fuente. En el centro tenemos una ventana que va a ser modificada, es decir, en esta ventana vamos a ver los ajustes de cada una de estas opciones, de cada una de estas aplicaciones. O bien, si tenemos seleccionado la opción de Recording, pues vamos a ver los archivos que tengamos guardados en este caso. Si os fijáis, en este caso tengo dos archivos de Spotify y un archivo de iTunes. Efectivamente, podemos grabar desde Spotify, si estamos reproduciendo una canción, podemos grabarla directamente con Audio Hijack Pro. Eso es muy interesante para poder llevarnos las canciones en determinado momento que no tengamos conexión a la red, por ejemplo, y no tengamos una cuenta premium de Spotify. Bien, debajo de esa interfaz tenemos unos controles que nos van a valer para trabajar con estos archivos que ya tengamos grabados. Tenemos un inspector, tenemos un botón que nos va a permitir mostrar ese archivo en el Finder para trabajar con él, añadir a iTunes, ajustar con el editor que nosotros tengamos puesto por defecto. No es un editor, recordad, lo que va a hacer es abrirnos el editor que tengamos creado por defecto, que lo podemos definir en las preferencias de la aplicación, grabar en un CD o correr determinado script o incluso enviar a la papelera. Vale, vamos directamente a ver cómo grabamos audio. En vez de Skype, pues vamos a utilizar una aplicación como, en este caso, Spotify. Ahora mismo lo tengo abierto, pero bueno, no hay mayor problema. Si os fijáis, aquí no aparece esa aplicación de Spotify entre las permitidas para grabar. Sin embargo, tengo un símbolo más aquí que me va a permitir elegir qué aplicación quiero utilizar para grabar. Bueno, si os fijáis, lo que hace es definir cuál es el origen del audio. Nos permite seleccionar una aplicación, seleccionar un dispositivo de audio, una radio FM o el audio del sistema. Bien, entonces aquí a la derecha tenemos un botón de Select. Este botón nos va a permitir seleccionar la aplicación que nosotros queramos. Si aparece aquí, la podemos seleccionar. Si no, tenemos este botón de seleccionar la aplicación que nos va a llevar a una ventana del Finder y aquí seleccionaríamos la aplicación que quisiéramos. Por ejemplo, Spotify. Nos aparecen las recientes, pero bueno, ya que hemos abierto esto, pues lo hacemos desde aquí. Seleccionamos Spotify, le damos a elegir y ahora podríamos configurar cómo va a capturar Audio Hijack Pro el audio desde Spotify. Tenemos una ventana de programación que nos va a permitir programar pues una grabación en determinado momento, una pestaña de grabación que nos va a permitir definir cómo queremos que grabe ese audio. Si os fijáis, tiene por defecto el ajuste para distribución de internet, está pensado más hacia el podcast y demás, pero también tenemos pues configuraciones para grabar en CD, etcétera. Y además también podemos configurar personalizadamente esos ajustes, digamos. Seleccionamos MP3, por ejemplo, seleccionamos el constant bitrate, seleccionamos, pues, por ejemplo, 160, seleccionamos a 44 Hz, estéreo y le ponemos a tope de calidad. Vale, le damos a OK y nos quedan guardadas esas configuraciones. Nos pregunta dónde queremos guardar esos archivos de audio, podemos seleccionar la carpeta que queramos y el nombre de esas grabaciones. Nos pone nombre, el nombre va a ser siempre la aplicación,
la fecha y la hora. Pues por ejemplo, a mí no me interesa que me ponga la fecha o no me interesa que me ponga la hora. Pues directamente elimino esa hora. Vale, tenemos este botón de la derecha que nos va a permitir añadir pues determinados parámetros. Por ejemplo, vamos a poner, en este caso, lo volvemos a poner la hora. Cuando acabe, nos permite realizar determinados scripts, añadir al iPod, añadir a iTunes, etc. También nos permite limitar las grabaciones, por ejemplo, limitar en tamaño o en tiempo esa grabación. Imaginaros que no queréis que ese archivo de grabación pase de los 200 megas o del giga, porque es la capacidad que tenéis en el MP3. Pues directamente aplicáis y seleccionáis, pues por ejemplo, 1 giga. Entonces, cuando llegue a ese giga, para esa grabación y comienza un nuevo archivo. Hasta que nosotros lo detengamos, él va a seguir grabando. O bien, pues cada hora, pues pararlo y crear un archivo cada vez que cumpla esa hora directamente. Vale, podemos añadir etiquetas de autor, de álbum, etc. Y podemos aplicar efectos. Personalmente yo recomiendo que los efectos no los apliquéis. Por una sencilla razón, no es que lo vaya a hacer mal, sino que cuando nosotros grabamos un audio sin efectos, siempre podemos aplicarle los efectos. Con una edición a posterior, pues por ejemplo con GarageBand, podemos aplicar los efectos que queramos. Sin embargo, si nosotros grabamos ya aplicando esos efectos, esa grabación, si el efecto no queda bien, pues básicamente no va a ser irrecuperable, pero sí vamos a tener que trabajar bastante para poder contrarrestar ese efecto que le hemos creado. Entonces, personalmente prefiero pasar un poquito más de trabajo y hacerlo de ese modo. Vale, ya tenemos definido cómo vamos a grabar desde Spotify. Ahora, ¿cuáles son los pasos para grabar? Pues directamente seleccionamos la fuente, le damos al botón de hijack. Entonces, ahora que le he dado a hijack, ha abierto Spotify, bueno, ya lo tenía abierto en este caso, y ha capturado el audio de Spotify. Es decir, ahora todo lo que se reproduzca mediante Spotify me lo va a grabar. Bueno, me lo va a grabar siempre que yo le dé al botón de record, lógicamente. Entonces, ahora le voy a dar al botón de record, me dice que empieza a grabar, y ahora le doy a Spotify. Directamente arriba, si os fijáis, nos marca que está grabando desde hace 20 segundos, que ocupa 384K, nos muestra las barras de reproducción, nos indica que está sonando. Y si yo ahora le doy a pausa, directamente él sigue grabando hasta que yo le dé al botón de record de nuevo. Cuando le doy al botón de record me desaparece la sección de grabando, sin embargo me sigue apareciendo hijacking. Esta opción de hijacking, lo que os decía, es porque tiene capturado el audio. Para salir de esa opción de hijacking le damos a hijack de nuevo y ya desaparece. Si me voy a mi carpeta de grabaciones, directamente tenemos aquí esta grabación, que fueron unos 30 segundos. Si yo doy doble clic, me la reproduce. Vale, me da la información, las etiquetas, etc. También puedo hacer todas esas acciones que ya dijimos anteriormente. Bien, y como último, estos dos botones que tenemos aquí de pause and split, lo que van a hacer es, uno, va a pausar la grabación y después va a continuar en el momento que le vuelvas a dar a pausa, y el otro lo que va a hacer es cortarlo. Es decir, en determinado momento le dais al botón split, nos corta ese archivo, nos lo guarda hasta ahí y nos empieza a generar otro archivo nuevo con esa grabación. Es decir, no deja de grabar, pero sí produce un corte en esa grabación. Lo mismo que anteriormente con los efectos, yo prefiero hacerlo manualmente, prefiero grabar continuo y después pues editar y cortar las partes que no nos hagan falta, pero eso es para gustos. Bien, entonces como veis es una utilidad bastante interesante. En este caso estoy trabajando con una versión demo, tiene una versión demo de 30 días que nos va a permitir grabar un máximo de 10 minutos de grabación, pero yo creo que es ideal para poder probar si nos vale esa aplicación. Pues bien, hasta aquí ha llegado esta revisión de Audio Hijack Pro. Como siempre, nos despedimos deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.